Amén, bendiciones. Vamos a dar comienzo a esta clase que estamos viendo acerca de lo que es la justicia de Dios, la justificación, la regeneración, varios tópicos muy importantes en los cuales, pues no todos, como decía las clases pasadas, que no todos sabemos explicar lo que era justicia, justificación. Sí nos decían nuestros pastores, nuestros líderes, pero no habíamos sabido explicar, y ahora usted ya tiene bases, ya lo estudia y ya le puede compartir al que no es convertido o aún al que es convertido de qué se trata la justificación. Voy a retomar el término propiciatorio. ¿Recuerdan que les dije que íbamos a hablar de la propiciación? Entonces dijimos que el término propiciación viene de la palabra propiciatorio, que era el propiciatorio, la tapa o la cubierta del arca del pacto. Eso sí lo vieron, ¿verdad? ¿Sí se acuerdan que yo les expliqué que el propiciatorio era la tapa con la que se tapaba el arca del pacto? Aquí va una pregunta. ¿Cuántas cosas había o qué cosas había adentro del arca del pacto? ¿Alguien se acuerda? ¿Qué es lo que se escondía ahí? O más que esconder, ¿qué es lo que se aguardaba? Los 10 mandamientos. Los 10 mandamientos. ¿Algo más? ¿Qué otra cosa se guardaba allí? ¿No lo recuerdan? ¿No lo han estudiado? A ver, hermanito, ¿tienes alguna idea? La vara de Aarón. Eran 3 cosas. Ahí van. La vara de Aarón. ¿Recuerdan la vara de Aarón? La que aventaron para que se comiese las 2 culebras o 3, 4, las que sean, de los brujos de Faraón. Se las comió. Ok, esa vara que se convirtió en serpiente, esa vara se guardó ahí en el ¿cómo se llama? En el arca del pacto. Y también estaban las tablas de los 10 mandamientos. ¿Y qué otra cosa? Y el maná. El maná. Que el maná representaba la provisión de Dios. La provisión de Dios como el alimento de Dios para su pueblo. Pero aquí va otra pregunta también. ¿Qué tablas estaban adentro? ¿Qué tablas estaban adentro del arca del pacto? Hermano Leo, ¿cómo que qué tablas? Si solamente los 10 mandamientos fueron una tabla. Pero recuerdan que Moisés rompió uno una vez que estaba enojado. Él subió al monte, se le dieron los 10 mandamientos. Pero mientras allá el dedo de Dios, escuchen, el dedo de Dios escribe los primeros 10 mandamientos. No pecarás, no robarás, bla, 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 bla. Cuando él baja, el pueblo está en tremenda fiesta. ¿Qué estaba haciendo? Adorando a un becerro de oro. Él estaba en su tremendo party, en su tremenda fiesta, en orgías, en baile, en sexo, en todo un desastre. Rompe las tablas. Y luego, ¿qué es lo que pasa más adelante? Tiene que volver a subir porque ya estaban rotas. Ahora le dice Dios: hey, yo te di unas tablas, ahora la siguiente que te voy a dar, te va a tocar hacerlas a ti. Ahí empezó a darle forma a las tablas, a la segunda tabla de la ley. Entonces, ¿qué tablas estaban dentro del arca del pacto? La segunda, la que escribió Moisés, porque las primeras las había roto Moisés mismo. Ok, ya dijimos que era el propiciatorio, que es la tapa del arca del pacto. Bueno, el propiciatorio era una plancha de oro puro que cubría el arca del pacto. Medía más de 1 metro de largo y 70 centímetros de ancho. Estaba más o menos grandecita y pesada. Eso lo encuentra en Éxodo 23, 17 y Éxodo 37, versículo 6. Bueno, entonces, tenía un querubín labrado a cada extremo, los cuales estaban frente a frente, y sus alas extendidas se tocaban en el punto central superior. ¿Sí recuerdan esa parte, no? Donde nos han presentado, aún en las iglesias donde hacen el arca del pacto, un ángel estaba aquí, el otro estaba acá, y las alas de los ángeles tocaban de punta a punta. Estaban cubriendo. Ok, perfecto. ¿Qué más dice? Eso se encuentra acerca de los ángeles que están así. Éxodo 25, 18 al 20. Y capítulo 37 del 7 al 9. De ahí trata lo que estoy hablando. El propiciatorio estaba sobre el arca del pacto, situada detrás del velo en el lugar santísimo. Repito esa parte. ¿Dónde estaba situada el arca del pacto? En el lugar santísimo. ¿Ok? El propiciatorio estaba sobre el arca del pacto
situada detrás del velo en el lugar santísimo. Recordemos, escuche esto. Recordemos que el templo o el tabernáculo de Moisés estaba dividido como en 3 secciones. La muchedumbre, que es allá toda la congregación, el lugar santo, donde estaban los sacerdotes, yo no sé si necesita anotar esto para que lo sepa, la muchedumbre, que es allá todo el pueblo, una segunda área más cerca al lugar santísimo es el lugar santo, donde estaban todos los sacerdotes, y al final, que es el altar, allá adentro, detrás del velo, acá escondidito, estaba ¿qué? El lugar santísimo. En el lugar santísimo es donde estaba dicha arca del pacto, porque allí en el arca del pacto es donde se manifestaba la presencia de Dios. Ok, voy a leer para darle más conocimiento del lugar santísimo, y escuche bien esto. El lugar santísimo era donde Dios moraba y hacía acto de presencia manifestando su gloria. El lugar santísimo, por si le preguntan, oye hermano fulano de tal a usted, ¿y qué era el lugar santísimo? Y usted, ay no, pues donde se alaba a Dios. No. ¿Qué es el lugar santísimo? Estamos explicando qué es el lugar santísimo. El lugar santísimo era donde Dios moraba y hacía acto de presencia manifestando su gloria. ¡Wow! ¿Dónde manifestaba su gloria? Dios en el lugar santísimo. ¿Pero en qué parte caía su gloria? Arriba de la tapa del arca del pacto. Ok, voy a seguir leyendo. La sangre de la expiación era rociada por el sumo sacerdote sobre el propiciatorio. Mientras voy leyendo, vaya entendiendo lo que yo voy diciendo para que usted tenga más o menos cómo explicarlo, un conocimiento y una facilidad de cómo explicarlo. Mire, la sangre de la expiación era rociada por el sumo sacerdote sobre el propiciatorio. Aquí tengo yo el propiciatorio, imagínense, el arca del pacto, aquí lo tengo. Sobre el propiciatorio era rociada ahí la sangre. Entonces descendía el fuego de Dios en forma literal. O sea, era verdad, eso no era un chiste. Va a descender el fuego de Dios, no, eso era algo real. Que cuando venía el sumo sacerdote cada año a presentar ese sacrificio anualmente, cada año, por todo el pueblo, por los pecados, venía y echaba ¿qué? La sangre de un cordero. El cordero sin mancha, sin golpe, perfecto. Venía esa sangre, oiga, pero no solamente era de que se necesitaba el cordero sin defecto, que no estuviera tuerto, que no estuviera manco, que no estuviera torcido. Tenía que estar el cordero completito, bonito. Es como cuando usted ve a un becerrito y usted dice, no, este está perfecto, está bonito, mira, se ve todo, está sano. Así el corderito tenía que presentárselo ante Dios perfecto. Bueno, pues una cosa es de que el sacerdote presentara el sacrificio perfecto, ok. El sacerdote se podía confiar y decir, bueno, este está perfecto, lo cuidamos desde que nació, que no se golpeara, lo alimentamos, lo teníamos en la casa porque este iba a ser para sacrificio, bien cuidadito. Esa era una cosa, que Dios aceptara a ese corderito, a esa sangre. Pero la otra cosa donde se tenía que cuidar el sacerdote era de entrar él manchado de pecado. Porque una cosa es de que yo diga, al cabo el sacrificio de cualquier cosa, de una paloma, de un cordero, de X, de una becerra, X, me va a limpiar de pecado. Ok, ahí lo presento, ahí está Señor, ahí quédate con tu becerro, ahí está, ahí nos vemos. No. El sumo sacerdote, me imagino yo, que hacía así, miren, cuando llegaba cada año así. Ándale, sumo sacerdote, dale, échale ganas, ahí nos representa, ahí nos vemos, el lugar santísimo es tuyo, ahí nos vemos. ¿Por qué? ¿Por qué temor? Una, porque es la presencia de Dios. Dos, porque todo aquel, como estábamos en la ley en ese tiempo, todo aquel que entrara con un pensamiento malo, con un pecado, no se puso a cuenta, cuando entraba, ofrecía esa sangre, la rociaba ahí arriba del arca del pacto. Entonces, a esperar, a ver qué Dios, ahí estaba, imagínate, temblando. A ver qué es, ¿la acepta o no? Si caía la columna de fuego, consumió la sangre. Entonces, gloria a Dios.
el pueblo tenía perdón, salía el sumo sacerdote del lugar santísimo, al lugar santo, a los sacerdotes, y ahora, ¿a dónde? A la congregación. Salía a la congregación, que es la muchedumbre. Entonces, ¿qué es lo que pasa? La gente, ¡ya! Salió el sumo sacerdote. Quiere decir que tenemos un año más de perdón en el Señor. Gloria a Dios, y todo a celebrar, a festejar, bonito. Gloria a Dios por ello. Oiga, pero ¿qué cuando el representante de este pueblo, que es el sumo sacerdote, que iba a llevar esto, estaba en pecado? ¿Qué es lo que hacía? Le amarraban un cordón, no cualquier mecate, cualquier soga de cochino, ya dale, amárralo, dale. No. Era un cordón de lino fino, lo amarraban, él con su vestidura, limpio, se lavaba en el lavacro, iba, todo el procedimiento. Pero si este hombre estaba en pecado, ponía allí lo que era la sangre y todo, ¡pum!, lo consumía la presencia de Dios por estar en pecado. O sea, esto representa que con la presencia de Dios no se juega, no nos debemos burlar, no tenemos que presentarnos como cínicos, más bien hay que ser humildes. Señor, yo fallé, perdóname. Entonces, esta gente entraba al sumo sacerdote, al lugar santísimo, si estaba en pecado, ¡pum!, caía. Él traía sus campanitas aquí, lo que le llamamos en México cascabeles, ¿right? Campanitas. Si este hombre dejaba de moverse y no se escuchaba nada, entonces ya empezaban a jalarlo con ese lino fino. Dale. Muerto, achicharrado. Ok, ni modo. O sea que si entraba con pecado, él lo mataba por caía, así decirlo. Okay. Caía muerto. El sacerdote caía muerto. Entonces, ¿qué es lo que hacía? Se reunía el concilio de sacerdotes. ¿Se acuerdan que dije el sumo sacerdote, los sacerdotes y la congregación? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Se reúnen los sacerdotes. Bueno, ya te colgó los guantes. A ver, ¿a quién? Tú, Pancho, no. Que vaya Manuel, no. Que vaya Pedrito, no. O sea, ahí empezaban a sacar a alguien que representara. Ahí se echaban la pelotita. Ni modo. ¿Para qué era el cablecito? ¿Para qué era el hilo? El hilo ese que ¿cómo les dije? El lino fino. El listón de lino fino. Para jalarlo. No se iban a traer cuando ya se murió. Ve tú por él, es tu papá. Que ve tú, hazme el favor, tú no. O sea, sabía que iban a caer muertos por lo que había pasado. Porque ese hombre había caído en pecado y no había sido recibida la ofrenda. ¿Ok? Bueno. Entonces ahí caía el fuego de Dios en forma literal y la consumía. ¿Qué es la consumía? Consumía la sangre que se ponía ahí arriba del arca del pacto, descargando toda su ira en señal de reconciliación por el periodo de un año. ¿Dónde vemos eso, hermano Leo? Levítico 16, 2 al 34. Cuando Pablo en Romanos 3:25 dice, ¿quién dice? Pablo en Romanos 3:25 dice, a quien Dios puso como propiciación, estaba haciendo referencia a Jesús. Debemos aclarar que el término propiciación no aparece en el texto original o en los textos originales. Si usted quiere apuntar eso es muy bueno, porque a veces nos quedamos con lo mismo y lo mismo. En el texto original no aparece la palabra propiciación. ¿En qué texto original? En Romanos 3:25. No aparece el texto original propiciación. Estaba haciendo referencia a Jesús. Debemos aclarar que el término propiciación no aparece en los textos originales. El que aparece es propiciatorio, no propiciación. Es propiciatorio, indicando la semejanza de lo que Jesús hizo. Él fue el propiciatorio humano donde se derramó la sangre sobre la cual cayó la ira de Dios. Ok, me explico. Lo que quiere decir Pablo en Romanos 3:25 no es de que exista la palabra propiciación allí, sino que es propiciatorio, dando a entender que Jesús fue el propiciatorio humano. La tapa, el propiciatorio es la tapa. Bueno, Jesús representó esa tapa donde caía la ira de Dios. Dios traía toda su ira y consumía por medio de la sangre todo lo que era el pecado. Ok, están perdonados. Ahí caía la ira de Dios, no caía en el pueblo.
Porque si Dios decía, bueno, no va a caer mi ira ahí en ese sacrificio, va a caer en ustedes, a todos, bola de pecadores, a todos los consumía. Pero ahí en esa sangre y en ese propiciatorio, ¿qué? Ahí le va una enseñanza también. ¿Qué símbolos tiene el arca del pacto? El arca del pacto era de madera, de gofer, dice la palabra del Señor, y era de oro. El arca del pacto era de dos materiales, madera y oro. ¿Qué representa? Fíjense qué hermosa es la palabra del Señor, dando símbolos y nos insinúa que Cristo ya venía anunciándose. El arca del pacto representa las dos posiciones, o de las dos cosas que Dios estaba hecho en este sentido. Era 100% humano, que representa la madera, y el oro 100% divino. El oro representa la divinidad de Dios y la madera representa la humanidad de Dios. En este caso, ¿qué representa toda el arca del pacto? Representa a Cristo. Es nuestro propiciatorio. Bueno, vamos a seguir leyendo y ahorita vamos a explicar un poquito más acerca de esto. Dice, según este acto de propiciación que se dio en Jesús, nosotros como regenerados en Dios no somos hijos de ira, sino de bendición. Otra vez voy a leer eso porque me interesa que lo escuchen. Porque a nosotros nos están condenando y nos están diciendo que Dios, porque te estás portando mal, te está cayendo, pero con todo. Escuche esto. Según este acto de propiciación que se dio en Jesús, ya entendimos que se dio en Jesús, ¿verdad? Ya vimos el símbolo. Nosotros como regenerados en Dios no somos hijos de ira, sino de bendición. ¿Dónde dice la Biblia eso? Efesios 2, versículo 3 y primera a Tesalonicenses 1:10 y capítulo 5, 9. Primera a Tesalonicenses capítulo 1, verso 10 y de ese mismo capítulo 5 también y versículo 9. Ok. Entonces, lo otro que hay que entender es que Dios no está molesto o disgustado en lo absoluto con el mundo. Escuche eso. Porque por ahí escuchamos predicaciones y Dios está enojado por allá por China y por allá con los budistas y Dios está enojado con Haití y está enviándole tsunami y a Indonesia porque es la capital de lo que es el contrabando de niños y lo que es ¿cómo se llama? Lo que es pornografía infantil por aquellos lados y les cayó un tsunami. Ok, vamos a ver qué dice la Biblia. ¿Será cierto que Dios está mandando todas esas cosas? Si la Biblia nos está enseñando de que Dios ya descargó toda su ira, ¿en quién? En Cristo. Y ya vimos los textos en Efesios donde nos están enseñando que nosotros no somos hijos de ¿qué? De ira, sino somos hijos de bendición. Entonces, ¿cómo podemos decir que Dios está enviando en este tiempo juicios, terremotos, tsunamis? Claro, la naturaleza está manifestando muchas cosas que el mismo hombre, y a causa del pecado, pues se ha venido devastando, se ha venido poco a poco destruyendo. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Vamos a la palabra del Señor y la palabra del Señor nos indica que el Señor Dios Todopoderoso descansó o depositó toda su furia en Cristo. Cuando Cristo derrama su sangre, ¿qué es lo que pasa? Cuando Cristo derrama su sangre, muere, y en esa cruz del Calvario es allí donde se derrama toda la ira de Dios en la cruz del Calvario, de tal manera que aún el Señor dijo: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Bueno, dice, en el desarrollo de su ministerio, Jesús hizo acto de propiciación, el evitar que los discípulos hicieran descender fuego del cielo sobre una aldea que no los recibieron. Ok. Fíjense, los discípulos lo que le dijeron al maestro, querían aniquilar a unas personas que no habían, déjenle leo mejor para que lo entiendan bien. Y envió mensajeros delante de él, los cuales fueron y entraron en una aldea. ¿Quién los envió? Jesús.
de los samaritanos para hacerle preparativos, mas no le recibieron porque su aspecto era como de ir a Jerusalén. Viendo esto sus discípulos, Jacobo, Juan, dijeron: Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo? Le dijeron al Señor Jesús: ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo? Entonces, como hizo Elías, y los consuma. Entonces, volviéndose él, los reprendió diciendo: vosotros no sabéis de qué espíritu sois, porque el Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas de los hombres, sino para salvarlas. Y se fueron a otras aldeas. Lucas 9, 52 al 56. Lo que Cristo ahí está enseñando, que Él, aunque lo hayan rechazado, Él no va a permitir que caiga fuego del cielo sobre la vida de estos hombres. Porque dice la palabra del Señor que el Hijo del Hombre vino más bien a salvar lo que se había perdido. Como en este tiempo el Señor va a estar enviando tsunami, terremoto, juicio. Los juicios vienen. La gran tribulación va a ser un momento que, hermanos, las películas de Hollywood se han quedado cortas en lo que viene, para lo que viene. Vienen momentos catastróficos que aún la ciencia ya está corroborando acerca. La Biblia habla de un gran terremoto, y esa palabra gran preocupa. Entonces, los científicos, yo estaba viendo un documental donde nosotros en la escuela nos enseñaron acerca de la falla de San Andrés. Hay una falla también por aquí, por California, que llega, no sé si hasta, no sé, es demasiado, es mucho, en Argentina y otras. O sea, lo que viene, los científicos ya están dando luz, que tarde que temprano la Tierra va a ser sacudida, que la película esa que nos enseñaron 2012, que se abre y todo, ellos ya tienen la idea de lo que viene, pero con todo y que tienen la idea, se queda corto. Viene un momento fatal, hermano. La gente va a querer que trágame tierra, quiero morir. Viene algo tremendo. Bueno, esto lo hizo Jesús. ¿Qué esto lo hizo Jesús? Los detuvo. No, que van a enviar o mandar fuego del cielo. No, déjenlos. Esto lo hizo Jesús antes de hacer acto de propiciación en la cruz. ¿Qué nos hace pensar de que después de que Dios haya amado al mundo y por causa de esto entregado a su único Hijo, descargando sobre él toda su ira, va a arremeter con ira en contra de este mundo que amó? Pensar de esta forma es no entender la fuerza que tuvo el acto de propiciación que se dio en Jesús, entregando su vida, derramando su sangre en el Calvario. En otras palabras, si Dios está enviando ira a este mundo que está pecando, que está fallando, ¿para qué sirvió el sacrificio en la cruz del Calvario? Si no se calmó la ira de Dios. Que no se supone que la Biblia dice que ya nuestros pecados han sido ¿qué? Perdonados. Ya han sido perdonados. De los que nacieron antes, de los que nacieron hoy, los que vivimos hoy, y aún los que vienen en el futuro, que todavía no han nacido. Los pecados de esas personas aún ya están pagados. Ahora, ¿qué nos lleva a pensar que ahora los pastores están diciendo: y prepárate porque no, Dios está haciendo un juicio contigo por tu pecado, te va a caer esto? No, es que no es Dios. No es Dios enviándome eso a mí, son mis propias consecuencias. Si yo estoy en pecado, si yo estoy fallando, si yo estoy rompiendo principios, no es Dios mandando juicio sobre mí. Porque con todo y de que yo peque, escuche esto, me van a querer colgar si alguien ve el video y lo dice y me escucha de esta manera. Porque con todo y de que usted peque, Dios lo sigue amando igual. Porque usted no puede hacer más para que Dios lo ame, o usted no puede hacer menos para que Dios lo ame. La palabra del Señor ya nos enseñó de que aun cuando éramos pecadores, dice la Biblia del Señor, porque de tal manera amó Dios a los cristianos, al mundo, a los pecadores. ¿Cuánto más a los que ya somos sus hijos? Aunque cometamos pecado, el Señor nos sigue amando igual. No hay nada que pueda disminuir o nada que pueda aumentar. Él es amor y Él ya nos ha amado. Somos hijos. ¿Usted deja de amar a su hijo cuando comete un error? No. Se molesta, pero lo trae otra vez y dice: ¿sabes qué? Fallaste.
¿Sabes qué? Quiero que trates de mejorar tu vida. ¿Sabes qué? Tú estás tomando ese vicio. Ya te vi fumando una vez por ahí. Te vi tomando. Eso no te va a llevar a nada bueno. No lo va a agarrar con un palo, ¿verdad? Te vi fumando la primera vez. ¡Pum! ¡Pum! Y le va a caer a palo y lo va a dejar ahí tirado. O a su hija. Ah, te escapaste y te fuiste al baile, ¿verdad? La va a agarrar y le va a marcar toda la espalda. Le va a sacar sangre. No. ¿Qué tipo de amor es ese? Ahora va entendiendo, ya la mente se le va abriendo, ¿verdad? Porque a veces cuando nos predica, y Dios está enviando su juicio, y como usted está pensando en los de afuera, que sí son pecadores, usted hasta dice el amén con gusto. Amén, y si no se arrepienten, se los va a llevar al infierno, y nos da aquel coraje, porque no quieren entender. Oye, si nosotros aún estando aquí en la iglesia fallamos, y con todo y eso, el Señor nos sigue amando. Lo que pasa es que tropezamos, pum, caminamos, tropezamos. ¿Qué es lo que hace el Padre? ¿Nos aplasta como cucarachas? No, mijo, levántate, yo sé que tú puedes. Forma carácter, ahí está tu palabra. Sigue yendo a la iglesia, sigue preguntando. O sea, ve formando un carácter. De niño vas a un adolescente, vas a un joven, vas a un hombre ya y vas a un anciano, ¿me entiendes? Vas creciendo. Pero ahora nos están condicionando la salvación a obras. Dice la gente, dicen los pastores, pórtate bien porque si no te vas a ir al infierno. No. Ahí vamos a contestar, no, mi hermano, yo ya he sido perdonado. Y aun cuando yo me porte mal, la palabra del Señor dice que abogado tengo para con el Padre, para con el juez de jueces. Yo tengo a otro abogado por allí que se llama Jesucristo de Nazaret, el cual fue mi propiciación. ¿Tú qué? ¿Mi propiciación? ¿Qué es eso? Bueno, la propiciación es aquel lugar del arca del pacto que representaba que cuando la sangre se derramaba en ese lugar, entonces la ira de Dios, en vez de caer al pueblo, le caía allí, aceptando que todos los pecados iban a ser perdonados por medio de ese sacrificio. Eso quiere decir que mi propiciatorio fue el Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque derramó su sangre en la cruz del Calvario y ahora toda la ira de Dios que era en contra de mí, allá hace más de 2000 años, allá fue y descargó Dios su ira. Para efectos del mundo, el mundo está perdonado, el mundo está sano, el mundo está amado por Dios. Que el mundo no quiera aceptar esa verdad, son dos puntos y aparte. ¿Entiendes? Ahora, cuando entendemos esas verdades, a nosotros se nos cae un costalote de la cabeza que nos han enseñado. ¿Mentiste? Al infierno, oh Dios mío, al infierno. Ya nos empiezan a condenar. Echaste esto, hiciste que... No, es que no estamos perdiendo nuestra salvación. Lo que estamos perdiendo es nuestra comunión con Dios por causa de un pecado. Porque el pecado sí lo que hace es... ¿Qué es pecado? Aparta. Te aparta de Dios. El pecado te aparta de Dios. Entonces la santidad, ¿qué es la santidad? Vivir apartados para Dios, que es lo contrario del pecado. Entonces, ¿cómo poder decirle yo como líder, pastor, hermano, viva bien porque Cristo viene? Y si usted no está bien, cuando estoy hablando de si usted no está bien, le estoy diciendo obras. Si usted no está haciendo esto, o sea, obras. ¿Qué le estoy diciendo o enseñando a usted? Hermano, usted va a obtener salvación por cómo se porte. Entonces surge una pregunta. ¡Pling! ¿Quiere decir que para qué sirvió el sacrificio de la cruz del Calvario? Si es por lo que yo me pueda portar bien o mal. No. Ahí se corrige. Entonces usted le diga, me porte bien o me porte mal, yo tengo mi salvación, porque dice la palabra del Señor que ni la vida, ni la muerte, ni principados, ni potestades, ni nada, ni lo alto, ni lo bajo, ni nada, ni nadie podrá separarme del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Lo que sí yo puedo perder es mi propósito para lo que Dios me hizo por causa del pecado en el cual yo ande. Que a pesar de que Cristo me escogió para pastor, para ministro de alabanza, para dirigir a los jóvenes, a las damas, para ser un evangelista, si yo no le hago caso a ese llamado, lo que yo pierdo no es mi salvación, sino que yo estoy perdiendo el propósito para lo cual Dios me estableció en esta tierra. Y por todas esas cosas, yo le voy a dar cuentas a Dios. ¿Entienden? Entonces, esas cosas lo necesita saber la gente allá afuera, hermano. ¿Por qué? Porque hay mucha gente dolida allá afuera de pastores y ministros que los condenaron. Y Dios, o mejor dicho, Señor Jesucristo no trajo un evangelio de odio, de condenación. Al contrario, lo trajo de amor. Veía a una prostituta, la levantaba. Vete y no
peques más. Al ciego le daba la vista. Al muerto lo resucitaba. Yo nunca he visto al Señor Jesucristo pecó, sí, machácalo más. Nunca, nunca. Ese carácter de Cristo quiere que se pegue o se apegue a nosotros. El fruto del Espíritu. Que andemos como anduvo Cristo. En amor, en gozo. Nos han presentado un Cristo siempre serio. Sánalo. Sí, discípulos, ¿no? El Señor Jesucristo vivía en el fruto del Espíritu. En el amor, en el gozo. Que muchachos, vamos a ir a predicar la palabra, etcétera, etcétera. Yo me lo imagino. Aparte que a veces vemos por causa de la autoridad, escuche esto. Fíjense lo que hace la autoridad. Por causa de vivir en autoridad, a uno lo respetan. Entiéndase autoridad, vivir bajo los principios de Dios. Cuando usted vive en autoridad, a usted lo van a ver hasta como un señor de una edad más avanzada. Me explico.